Muy buenas tardes, estimados y queridos intertelevidentes, y muchas felicidades a ustedes porque nos han aceptado ya durante los años. El próximo martes entramos al tercer año y fíjense, para celebrar con broche de oro este cierre de los 2 primeros años, la administración nos permitió invitar a 3 grandes cooperativistas. Se los voy a presentar porque realmente tienen cosas muy importantes que decirnos. Don Víctor Hinojosa, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo has estado? Bien, Jorge. Fundador del Fideicomiso 245, Pasados de Tasqueña. ¿Y qué le agregas más al título? Irrevocable traslativo de dominio. Perfecto, muy bien. Don Sí. Alfredo Flores Ríos, presidente del Consejo de Vigilancia. Sí, Señor, hay encantado que estar, de estar vigilando a todos los compañeros y que esto sea por la derecha. Y fructífero, ¿no? Por Claro supuesto. que sí. Y al presidente de la cooperativa Excelsior, Francisco Javier Becerra Cruz. Francisco, bienvenido. Gracias, Jorge. Y muchísimas gracias Buenas por noches. estar con nosotros, porque como les dije, vamos a cerrar un buen ciclo de los 2 años del programa. Comunícate, y qué mejor con ustedes. Muchas gracias, Jorge. ¿Me permiten un minutito? En vista de esta celebración de los 2 años, mañana, 11 de febrero, por favor consulte nuestra página, porque aparece la página digital de Aztele TV con una información preciosa, abundante y muy precisa de los 42 conductores que somos aquí. Igualmente, Rafa, te agradecemos el que nos hayas cedido tu lugar para estar aquí platicando con nuestros buenos amigos de la cooperativa. Gracias, Rafa. Entonces, don Víctor, el título yo me lo sabía más chiquito, pero creo que tiene una prolongación, ¿verdad? Sí, ¿Nos efectivamente. explicas el porqué de esto? Efectivamente, ¿no? Mira, la fundación concreta de nuestro fideicomiso fue el 14 de abril de 1959, ¿sí? Cuando la Dirección de Asuntos Agrarios y Colonización, Sí. ¿sí?, dio su visto bueno para hacer una permuta de los terrenos antiguos de la Candelaria en Coyoacán. ¿Sí? Se permutaron por terrenos grandísimos en Veracruz y en Hidalgo, y se consiguieron $10 millones precisamente para empezar a hacer toda la logística de lo que se pretendía hacer, que era benéfico para todos los cooperativistas, y hasta las fechas tiene que seguir siendo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y lo siguiente, ¿no? Todos los fundadores pagamos ese dinero de nuestros bolsillos, nos quitaban incluso de los tiempos extras que trabajábamos, nos quitaban 2 o 3 turnos a la semana para pagarle al National Laredo Bank los $10 millones, ¿no? ¿Y lo lograron? Lo logramos, efectivamente, a través de 14 años, 15 años, ¿sí? Ya para 1973, antes del 73, se discutió en las asambleas para qué iban a hacer esos terrenos. Claro. Obviamente, ¿no? Y eran para casa habitación, en última instancia, y para nuestra planta industrial, que se iba a trasladar precisamente para sacarla del centro histórico de la Ciudad de México, se iba a ir allá hacia el sur, ¿sí? No se llegó a ese acuerdo. ¿Por qué? Porque muchos compañeros dicen, no, yo cómo voy a vivir al otro lado de alguien que me cae mal, ¿no? Sencillamente. Y había esas pequeñas cosas entre nosotros que los directivos, entonces Julio Cherer García y Don Ero Rodríguez Toro, dijeron en última instancia, ¿no? Miren, vamos a hacer un fideicomiso, hacemos un fraccionamiento, Wow. ¿sí? Y que se distribuya todo ese dinero de alguna manera, ¿no? Todo se firmó ese fideicomiso para evitarnos ya problemas en las asambleas, ya sabes, lo clásico, ¿no? ¿Cuándo y cuánto va a haber de dinero? Claro. No se trataba de eso, era un beneficio muy bueno que se tergiversó en última instancia a finales de estos años, ¿no? Y un detalle muy importante, si agarramos, por ejemplo, en aquellos años, y eran 2.260 lotes de 160 metros cuadrados. Definitivamente, cuando se hace el 6 de marzo de 1973 formalmente el fideicomiso, se va y se celebra ante el Banco
Inmobiliario Internacional S.A., ¿sí? Y se hace la estipulación en el contrato original que nunca han respetado, nadie lo respetó jamás, empezando por el banco, porque hay dos comités técnicos, el banco y el de la cooperativa. ¿Y quiénes pusimos el dinero y quiénes pusimos los terrenos? Definitivamente todos los socios cooperativistas, ¿sí? Fíjate, el 22 de enero de 1973 nos llega un comunicado, una circular interna. El primer punto lo dice claramente, ¿no? Todas las ganancias se distribuirán de esta manera. Las ganancias iban a ser así: la mitad de las ganancias para todos los beneficiarios que éramos los socios, y somos los socios cooperativistas hasta la fecha, ¿no? Y la otra mitad para la construcción de la planta industrial, que al final de cuentas, Jorgito, es la esquina de la información. ¿Es la esquina de la información esa planta industrial? Sí, obviamente, originalmente. Wow. La esquina más cara. La esquina más cara. De la capital y del país. De la capital, y además asediada por otros países, ¿no? Como Canadá, que también nos quiso comprar la esquina de la información. ¿Los chinos también? Sí, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Sí, ¿por qué precisamente? Porque es una gran esquina que se pagó, ¿sí? En 1981 los terrenos con dinero a la señora Collantes, 72 millones de pesos en efectivo de aquellos años. Entonces te puedes imaginar, Jorge, que la señora nos exigió, la señora nos dijo claramente: no le vendo a Excelsior, ¿sí? No le vendo a Excelsior. Es más, vamos a tener varias pláticas, y si me convencen, se las vendo. Afortunadamente, un compañero que tenía muy jovencito, Ismael González, el hijo de Ismael González de Rotativas, ¿sí? Él la convenció y le dijo: oiga, joven, me cae usted bien, pero le voy a decir una cosa, le voy a pedir que me traiga los 72 millones en efectivo, y le doy 15 días, dentro de 2 viernes, tráigame el dinero. Sí, se lo llevó, obviamente. Excelsior, ¿qué tenía? Liquidez, bonanza, ¿sí? Ese mismo año, Jorge, se reparten 123 millones de pesos entre nada más, no le vamos a llamar aguinaldo, lo de diciembre, eran 200 beneficios repartibles. Sí, beneficios repartibles, porque ahí no hay aguinaldos, sí, ¿no? Fíjate, Jorge, que se repartieron, se gastaron 123 millones de pesos ese año. ¿Y cuántos días nos dieron de beneficios repartibles? 207, casi equivalente a un año. ¿A cada trabajador? A cada trabajador, y aparte compramos los terrenos, ¿no? Y entonces la construcción empieza 84, 87, finiquita, y de repente tenemos la sorpresa que dicen: ya no hay dinero, todo lo enterramos en el cimiento, en los pilotes, el cimiento, y lo poco que se logró construir. Estoy de acuerdo, Jorge, pero ¿qué ocurre? El 30 de junio de 1989 va Regino Olivera y el profesor Rojas y firman. ¿Los nombres completos de quién? El profesor Regino Díaz Redondo. Regino Díaz Redondo, Juventino Olivera López, ¿sí? ¿Qué cargos tenían? Sí, el director general, Regino Díaz Redondo, ¿sí? Gerente general, Juventino Olivera López. Perfecto. ¿Sí? El apoderado, Juan Rojas Escalona. Imagínate. Van y cierran el fideicomiso, pero de manera. Representante del comité técnico. Sí, porque hay 2 comités, como ya lo habíamos mencionado. Muchas gracias, Alfredo. Dos comités, uno por parte del banco y otro por parte de nosotros. Comité técnico de distribución de fondos. Y agarran y cierran el fideicomiso de manera empresarial. Pero todavía no se terminaba la venta de terrenos. Por eso es irrevocable, traslativo de dominio, y nunca nos presentaron cuentas, te lo aclaro, porque iban a ser cada 3 meses. Pues ya le diste el pie aquí para entrar a que nos platiques, Alfredo, ¿cómo que eso de cerrar el fideicomiso? Tú como presidente del Consejo de Vigilancia, ¿qué opinas de esto? Bueno, actualmente tenemos interpuesta una demanda contra el banco HSBC, que es el actual titular de este fideicomiso, al haber adquirido el Banco del Atlántico,
y obviamente las carteras, tanto las productivas como las vencidas. En pláticas con el banco tenemos 6 años, Paco, ya 5 en infracción. infracción, intentando tener un diálogo con ellos para ver qué pasó, qué sucedió con nuestro dinero. Se han negado rotundamente, al grado que tuvimos que recurrir a una demanda en tribunales para que nos dieran informes de cómo está esto. ¿Y por qué se ha negado a reconocer o a aperturar o a entregar un dinero que es propio de los cooperativistas? Bueno, pues porque aprovecharon, como dicen, a río revuelto, pues ganancia de pescadores, aprovecharon en la desunión que había entre todos los socios, que a algunas de nuestras autoridades anteriores no les interesó el fideicomiso y se dedicaron a buscar otras cuestiones del periódico. El periódico era muy rico en propiedades, en inversiones, en maquinaria, en lo que costaba el cabezal del periódico, y Su se archivo. fueron, el archivo, exactamente, Sí, un tesoro, ese un es el tesoro archivo. La marca. latinoamericano, el cabezal del diario. Entonces se dedicaron a irse por lo que tenían más a la mano y no se interesaron tanto en el fideicomiso, pero el fideicomiso superaba cualquier cantidad de todo lo demás que había. Sin embargo, el banco, pues aprovechando que nadie quiso buscarle por ahí, y los que iban y preguntaban les decían ya no hay, y se conformaban con esa explicación y se regresaban. Nosotros batallamos mucho para lograr tener primero la representación legal de la cooperativa, lo cual logramos a través de cerca de 2 años de andar buscando esa representación, y nos costó muchísimo trabajo convencer al número necesario de socios para que acudieran a una asamblea y, conforme a nuestros estatutos, nombrar nuevos órganos de gobierno, los cuales representamos Paco como presidente del Consejo de Administración y yo como vigilancia, además de otros compañeros en las Claro. otras comisiones, y empezamos a tratar de llegar a un diálogo con el banco. Recurrimos al banco en 9 ocasiones, cerca de 3 años, Cordiales, y nunca, siempre nos dijeron que sí, e incluso nos recibieron en el banco, el gerente fiduciario, el gerente financiero, y hasta el director. y hasta el director, y siempre muy amables, y sí que quieren y les vamos a dar y les vamos a contestar, pero nunca nos dieron ninguna información. ¿Qué pedíamos? Información simple y sencillamente de la situación actual, financiera y legal de ese fideicomiso. Pues Francisco, permíteme, ¿cuándo se cumplió el plazo del fideicomiso para que el banco entregara el dinero a los socios cooperativistas? ¿Y por qué no se dio? Sí, sí, Jorge. Es lo importante. Mira, el fideicomiso se firmó, se llegó el acuerdo se firmó con el banco en 1973, en marzo. 29 de 73. marzo del 73. Y ese mismo año se protocoliza unos meses después. Sí. Como lo dice el contrato, es un fideicomiso a 30 años. Entonces, si se inició en 1973, su final llegó en el año 2003. Sí, claro. ¿Sí? Pero en el año 2003, desafortunadamente, estábamos pasando los cooperativistas una situación muy crítica. Lo estábamos manejando con números rojos. Explícanos esto, ¿a qué se debió esa Gracias situación a la crítica? mala administración de los directivos que duraron mucho tiempo en sus cargos, y me refiero específicamente a Regino Díaz Redondo. 16 años. Estuvo 26 años en su cargo, algo ilegal en los estatutos de nuestras bases constitutivas. De entrada, eso. Por otro lado, él no debió de haber sido director general y mucho menos presidente del Consejo de Administración, puesto Ok. que es de descendencia extranjera. Él es español. Y nuestros estatutos dicen claramente que para un cargo de esa índole, que es el principal, uno de los primeros requisitos es tener la nacionalidad mexicana. Entonces, de entrada, Por nacimiento. por nacimiento. Regino Díaz Redondo no debió de haber sido director y presidente del Consejo de Administración a la vez. ¿Y Pero por bueno, qué, la historia entonces? nos dice, él fue impuesto por un presidente, por el presidente Luis Echeverría Álvarez. ¿Sí? Este expresidente estaba inconforme porque Excelsior
pues lo balconeaba, sí, como decíamos en aquel entonces, lo que decíamos en aquel entonces, varios periodicazos haciendo notar a la población los errores de este presidente, ¿verdad? Sí. Su mal funcionamiento que tenía, su populismo sobre todo. Entonces, él obviamente, como cualquier presidente, pues no le parecía que el periódico principal de México, dentro de los 10 mejores del mundo, no lo digo yo, lo dice la historia, no solamente de México ser el número 1, sino también de Latinoamérica, pues a cualquier presidente le podía molestar que lo estuviera balconeando, ¿no? el principal diario. Entonces, pues Luis Echeverría decide planear quitarlo en una asamblea. Se introdujo a la asamblea, planeando con ciertas personas, entre ellos Regino Díaz Redondo, para quitar a Julio Scherer García, que por cierto en paz descanse, hace unos cuantos meses nos dejó. Él era el candidato idóneo, bueno, era el presidente era el presidente del Consejo de Administración. Era el director del periódico. Sí, pero no utilizaba los cargos. No, claro, él sí no. Él sí no. Sin embargo, en aquel entonces fue un golpe inolvidable para la cooperativa, ya que nos imponen a Regino Díaz Redondo. Y bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias? Me regreso al punto. Las consecuencias fueron la mala administración de nuestros dineros, el saqueo de la cooperativa. Saqueo total de la cooperativa, a tal grado de que ahorita Regino Díaz Redondo ha salido en algunas publicaciones españolas, por televisión, y incluso Proceso también publicó la manera en la que vive, como un jeque, ¿verdad? Sí, tiene un palacete árabe. Tiene una propiedad en uno de los mejores barrios de Madrid, bueno, barrios entre comillas. La Moraleja. La Moraleja se llama. El puro terreno, según leí en la revista Proceso, asciende a 10 millones de euros. El puro terreno, independientemente de su colección de automóviles viejos, clásicos, modernos, que también es una millonada, y sus obras de arte, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que haya logrado esto Regino Díaz Redondo? Pues saqueando a la cooperativa. Incluso, para abundar un poquitito, en España la tienen conocido como el rey del chayote. Entonces es denigrante. ¿Qué es agrónomo o qué? Sí, ¿verdad? Qué bien, qué buen punto. Dentro del vocabulario periodístico, el chayote es considerado cuando se paga por una nota, ¿no? O cuando se cobra por una nota. Ándale. Eso es lo que significa chayotazo. Sí, pues como está espinoso por todos lados, no hay ni de dónde agarrarlo. Muy bueno. Ay, cuántas cosas hay aquí, cuántas preguntas. Alfredo, dado que la cooperativa fue saqueada, ¿por qué y cómo, caray? Es mucho dinero y además eran trabajadores pues muy comprometidos. ¿Cuántos cooperativistas había en tiempo de que inició Regino? 1231 Porque familias. son socios y trabajadores, ¿verdad? No, bueno, somos socios cooperativistas, que estamos contemplados dentro del artículo 28 constitucional. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos regidos por la Ley General de Sociedades Cooperativas, Sí, que correcto. nunca ha respetado, nunca ya la respetaron. Y en primera, en segunda, esa Ley General de Sociedades Cooperativas, ¿sí? La Secretaría de Trabajo y la Dirección de Fomento Cooperativo son nuestros principales reguladores, que no deben de haberlo permitido tampoco. Porque en mi caso, cuando a mí me suspenden en 1977... ¿Cuántos años estuviste trabajando en la cooperativa? 17, ¿no? Entonces me suspenden. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Jorge? Fomento Cooperativo, la Dirección de Fomento Cooperativo, le dice claramente a Regino y a Olivera 15 días de cárcel, que obviamente, como dicen los compañeros, justamente protegido por un expresidente como fue Luis Echeverría, no se llevó a efecto, pero sí castigaba a Fomento Cooperativo, sancionaba, cuestión que ya después ya no ocurrió. Y a partir de la llegada de Regino a Excelsior, pues se volvió un periódico totalmente a favor del Estado. ¿Fue en el año 1000? En 76. 76. 8 de julio del 76. ¿Nueve? Cuando fue el la gol. famosa página en blanco que no se publicó. sí. Cuando Era nos una impusieron a un protesta director. que iba a publicar Julio Scherer, y a través de Regino y sus
secuaces impidieron la publicación y esa página se publicó en blanco. Bueno, si se puede decir que se publicó, apareció en blanco. ¿Y ustedes se enteraron qué decía esa página? Sí, como no, tuvo bastante difusión esa página después. Resúmeme Sí, 3 como principales principales. pues acusaban la intervención gubernamental, Uno. responsabilizando a la primera magistratura y entre otras cosas, ¿no? Y hablando de las suciedades, de los malos actuaciones que habían tenido cada uno de los que provocaron todo esto. A partir de ahí la relación gobierno-Excelsior fue idílica y eso permitió que Regino hiciera y deshiciera a su gusto, al punto tal que en el año 2000 nos enteramos por fuera, no en nuestra casa como debería de haber sido, que el periódico lo iba a vender y que ya tenía pactado el comprador, ya tenía lo que le iban a ofrecer, Regino. a pagar Regino, y lo que nos iba a tocar a cada uno de nosotros, sin que los socios cooperativistas estuviéramos enterados de qué se trataba. Se viene la asamblea y en esa asamblea se expulsó a Regino Díaz Redondo, porque obviamente pues todas las irregularidades inconformidad. y lo ¿Y que cuáles pretendía fueron ser- esos motivos, esas inconformidades? La venta. La venta, ya tenía el comprador, ya estaba incluso que ¿Y por qué se le casualmente ocurrió venderlo? que porque ya no era viable, que porque estábamos perdiendo el dinero, pero todo esto fue provocado. Yo te voy a decir cuál considero que fue el A punto ver. clave. Recordemos que en el año 2000, Sí. Iba a haber cambios de después, gobierno, sí, después de haber tenido en la silla presidencial a un mismo partido, 70, ¿no? que fue el PRI, 71 años, en el año 2000, por primera vez gana las elecciones presidenciales un partido de oposición, que fue el Ah. PAN, con su candidato que fue el señor Vicente Fox, y que se supone que Y las la cosas iban a cambio. cambiar. Eso fue fundamental para que los socios tuviéramos el valor de decidir excluir a Regino Díaz después de tantos años de corrupción. ¿Por qué? Porque ya no iba a estar en el poder el partido que siempre lo apoyó, Padrinado. en este caso el PRI. Sí, claro. Sí. Entonces nosotros aprovechamos esa situación, ¿verdad? De que ya en el poder del país estaba un partido de oposición y por eso nos dimos el valor. Yo creo que ese fue el punto fundamental. Sin imaginarnos cómo nos iba. Que no cómo se nos ve iba. peor con el nuevo que con los antiguos, ¿no? Porque casualmente años después, al término del mandato de Fox, se vende, siempre sí se vende los bienes productivos de la cooperativa. ¿Cuándo se realizó esa venta? ¿Qué año? El 23 de enero de 2006. Ya estaba Calderón, ¿verdad? Sí, estaba Sí, Calderón. ya estaba Calderón. Sí. Panista del Pero igual que Fox, ¿verdad? oficialmente Recién llegado, ¿no? Sí. hay una situación muy pues que marca todo esto. ¿Cuál es? Hubo un último director de Excelsior, José Manuel Nava, que fue corresponsal de Regino Díaz Redondo más de 20 años. 21 años. 21 años. Corresponsal de Blanca, Excelsior ¿no? en Sí, Washington. entrevistó a Reagan, a varios presidentes. Una más. trayectoria muy profesional. profesional. Y él escribe un libro denunciando todas las anormalidades de la venta, porque casualmente compró Legario Vázquez, que era el comprador que tenía Regino escondido ese día que lo expulsamos. Ahí lo tenía en el edificio para ya firmar todo y quedarse con el periódico. Como se le cayó el negocio, años después resulta que sí lo compra él. Hasta la fecha él es el que tiene en propiedad el periódico, sin que sepamos ni en cuánto compraron, ni en cuánto vendieron, cuánto entregaron, a quién se lo entregó, ¿No hay qué avalos documentos de eso? no los debe de haber, pero no los hemos podido ver los socios, los interesados, y menos nosotros como representantes de los órganos de gobierno nos los han querido entregar. Mira, el edificio que aún pertenece a la cooperativa, entre otras propiedades, que está en Donato Guerra, lo tienen cerrado con candados y nadie nos quiere dar información. Que ahí la hagamos como quieran, nos han pues ninguneado, tachado de locos, que somos puros viejitos que no sabemos de qué. ¿Y qué pasó estamos con, haciendo. con Nava? Él denuncia en un libro Sí. esta situación
y la injerencia de Vicente Fox, de Marta Sagún, de los hijos de Marta. Presenta el libro y 9 días después amanece muerto en su departamento. Sí, fue el sábado y después el miércoles ya Sí, amaneció fue un asesinado. día 9 y el 16 ¿El sábado publicó el libro? Sí, el sábado. hace la presentación del libro. ante varios medios de comunicación. Y el miércoles. Y 9 días después amanece muerto en su departamento a cuchilladas. 30 No puñaladas sé. en el cuello. No se investiga, no pasó nada. ¿Y las cámaras de vigilancia? Las quitaron. Los guardias. Sí, no, las Nada, hicieron nada. perdedizas. Todos los Entonces- videos, todo. Nadie sabe ni quién tocó. Al parecer, este asesinato de esta forma tan, Lo quisieron disfrazar, ¿no? sí, tan cruel, por no decir tan carniceramente, fue por la publicación de su libro, donde denuncia toda la situación de Vicente Fox, de no, era su obligación apoyar a una cooperativa, sobre todo tratándose de una de las mejores cooperativas del país. Y que ustedes depositaron la confianza en un partido, pues que tomó el En un poder nuevo para, partido. para que hubiera mayor transparencia, ¿no? En ese caso. Básicamente. Pero sí, fue muy nebuloso toda esa etapa, ¿verdad? Sencillamente, ¿no? De ahí ya se comenzó a boicotear, prácticamente a boicotear, porque ¿qué crees? Hoy estaba leyendo un documento que en el 2005 dice claramente que por parte del Ejecutivo Federal prohíbe tener contratos, ¿sí? Publicidad No, para pues el periódico él Excelsior. nos boicoteó, En la voz, él sí. suprimió toda la publicidad gubernamental hacia Pues de eso vive en los periódicos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, Y sector el privado y gobierno, sector público, ¿no? Claro. está obligado a fomentar, ¿no? a ayudar a los medios. Y más una cooperativa. Y más una cooperativa. Sin embargo, fue todo lo contrario. Nos retiró totalmente el apoyo y pasó la voz de que nadie se anunciara en Excelsior. A raíz de ahí empezamos a sufrir 5 años de no cobrar salarios, de estar con alfileres publicando el periódico. Ahí sí me gustaría que me... Menos gente, ¿no? Sí. Sí, precisamente en este punto yo quiero ahondar mucho. No conozco, Jorge, estimado auditorio, una empresa mexicana o de ninguna parte del país. Yo no he visto algún documento que hayan podido sobrevivir 5 años trabajando día a día, porque un medio de comunicación como lo es un diario, un periódico, Claro. se trabaja hasta los días festivos, un 24 de diciembre, 25, 31 de diciembre, 1 de enero, 15 de septiembre, 10 de mayo, 1 de mayo, todos los días trabajamos en Excelsior para que no cayera, para que no se cerraran las puertas, porque entonces sí el gobierno lo iba a requisar y lo iba a vender al mejor postor. Entonces, así cumplimos 5 años trabajando diario sin cobrar, y de vez en cuando se nos daban 100 o 200 pesos para transportes, para pasajes. Esto trajo como consecuencia que muchos compañeros perdieran la hipoteca de su casa, que sus hijos, si los tenían en buenos colegios, pues pasarlos a colegios de gobierno, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero sucedieron estas Significa cosas. que baja la Dieron categoría. un bajón. Bueno, eso es lo de menos. Hubo quienes perdieron a su esposa, se divorciaron, las esposas no aguantaron tener un marido que trabajara pero que no llevara para comer, y lo peor de todo, vidas humanas. Muchos compañeros que al no tener ingresos pues no tenían para sus medicinas y se nos fueron, murieron. Entonces realmente yo sí, eso sí quiero recalcarlo, no conozco una empresa en todo el mundo que haya podido subsistir trabajando diario a diario, día a día, sin cobrar, sin tener ingresos. En resumen, por todos lados nos fregaron, en pocas palabras. Nos queda medio minuto en este corte. Bueno, estamos peleando legalmente contra HSBC para que nos rinda información detallada de qué pasó con todo ese patrimonio, que tenía que haber dado una respuesta y cuidar que produjera, y sin embargo dijo: yo no fui. HSBC fue muy claro a decirnos: no, ni siquiera era cuestión nuestra, era cuestión del Atlántico, y no sabemos cómo está la cosa y los hemos atendido y todo. Han sido puras mentiras. A la fecha estamos esperando la resolución del señor juez del juzgado 63 sí. del Tribunal Superior de Justicia. porque sí, pues no nos quedó de otra más que demandar. Estamos a la espera de esa sentencia para continuar con esta lucha. Obviamente vamos a aclarar toda esta situación. ¿Qué es toda? El fideicomiso por primero, por delante, la venta fraudulenta,
la recuperación de propiedades de la cooperativa, porque la cooperativa vendió bienes productivos, pero no vendió la cooperativa ni todas las propiedades que tenía la cooperativa. Y al final, pues también a Regino Díaz Redondo, que explique la procedencia de toda esa inmensa riqueza que tiene y de alguna manera recuperar para todos los socios y trabajadores de la empresa lo que nos corresponde. Muy bien, Víctor, Francisco, Alfredo, vamos a hacer un pequeño corte. Estimados intertelevidentes, pues yo creo que este cierre de ciclo de 2 años es mucho más relevante por las palabras que nos están diciendo nuestros compañeros. No es producto de un libro que hayamos leído, de una obra de teatro, de ciencia ficción, sino que realmente son experiencias vividas por ellos, y de esto seguiremos platicando en la próxima etapa. No se vayan, síganos escuchando, porque vamos a ver en este segundo periodo las condiciones jurídicas de cómo se encuentra Fideicomiso 245 Paseos de Tasqueña y irrevocable traslativo de dominio. Exacto. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Empezó el linotipo. Estimados intertelevidentes, no saben el gusto que nos da reanudar esta conversación profunda que nos duele a todos y que tenemos esperanza realmente, fundamentalmente humanas, de que esa situación jurídica del Fideicomiso 245 Paseos de Tasqueña irrevocable traslativo de dominio se lleve a cabo. En este aspecto, Francisco, ¿qué nos dices? ¿Cómo está la situación jurídica del Fideicomiso? Pues mira, ahí sí me ha tocado a mí una mayor participación que en un inicio de la formación del Fideicomiso, ya que yo ingresé a la cooperativa en 1982, o sea, ya se había formado el Fideicomiso. A partir de ese año yo trabajé en el anterior Excelsior, que ya lo mencionamos como el viejo para diferenciarlo del actual. Trabajé 24 o 25 años, incluso estuve un año en el actual Excelsior. Fui de los, no sé si podría decir afortunados, en que después de esta compraventa fraudulenta, pues tuve la suerte de quedarme a seguir trabajando.
y de hecho seguiría ahí si no es porque me dieron la oportunidad de encontrar otro trabajo en otro medio de comunicación. Correcto. Y eso me facilitó un poco más el estar al frente, liderar este movimiento, o más bien esta demanda, como representante legal al ser presidente del Consejo de Administración de la cooperativa. Correcto. Bueno, entonces, mira, Jorge, respecto a lo jurídico, como bien decía el compañero Alfredo, nosotros en el 30 de enero de 2010 fuimos nombrados en asamblea con segunda convocatoria, de acuerdo a los estatutos de nuestras bases constitutivas. El 30 de enero del 2010 fuimos nombrados presidente del Consejo de Vigilancia, presidente del Consejo de Administración y 27 compañeros más, entre consejeros y comisionados, para formar precisamente la representación legal de la cooperativa. Correcto. Para llegar a este punto tuvimos que recopilar firmas. Eso nos llevó 2 años. 2 años, Jorge, de estar visitando casa por casa a los compañeros, algunos de ellos que ya vivían en provincia. Una vez concretada la venta, pues hubo quien dijo, ¿qué hago aquí? Sobre todo que la mayoría de nuestros compañeros pues son gente de la tercera edad. Entonces ya te imaginarás el recopilar firmas para poder hacer asamblea apegados a los estatutos de nuestras bases constitutivas y también de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Fue una labor muy ardua, 2 años de estar, insisto, explicándole a los compañeros y compañeras que teníamos que nombrar órganos de gobierno para tener la representación legal que se necesita para poderle demandar a una institución financiera como lo es HSBC. Nada más y nada menos, por lo que me he enterado, he leído, es el segundo o el primer banco con mayor capital en el mundo. Fíjate nada más a quién nos estamos enfrentando, ¿sí? Sin embargo, vamos por buen camino. Nos han salido cosas muy buenas, pero antes de mencionarlas, sí quiero continuar al decirte que a partir del 2010, una vez siendo nombrados representantes, órganos de gobierno, representantes legales de la cooperativa, lo primero que hacemos, de tantas cosas pendientes que todavía tenemos, lo primero que hacemos es ir a visitar al banco. Como bien lo dijo el compañero Alfredo, ya con la representación legal que se necesitaba para poder reclamar un fideicomiso. ¿Se los habían pedido a ustedes o ya por iniciativa de ustedes? Lo que pasa es que nosotros ya nos habíamos dado cuenta que algunos compañeros ya lo habían hecho y los habían rechazado o no les habían hecho caso porque no tenían la representación legal. Claro. Además de que, asesorados por nuestros abogados de aquel entonces, de hace 5 años, teníamos que tener esa representación legal para que el banco nos pudiera contestar debida y legalmente. Bueno, en un principio lo hicimos, los visitamos al banco, pero de una manera muy cordial. Como lo mencionó el compañero Alfredo, en los primeros 3 años visitamos al banco 9 veces. 9 veces, se dice fácil, Jorge, pero desde la primera vez no solamente los visitamos personalmente, sino con nuestra acreditación, con nuestro poder legal, protocolizado e inscrito en el registro público de la propiedad, y con un escrito, siempre llevamos un escrito, para que en caso de que no nos atendieran, por lo menos nos sellaran de acuse de recibido. ¿Y por qué 9 veces? Porque desde la primera vez nos dijeron que sí nos iban a atender. Una vez que se dieron cuenta que sí estábamos legalmente constituidos, no les quedaba de otra, al banco no le quedaba de otra más que contestarnos nuestra petición. Y nuestra petición siempre ha sido, en términos generales, la rendición de cuentas de ese fideicomiso. Claro. ¿Qué fue de él? ¿Sí? Bueno, sin embargo, desde la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, siempre nos atendieron, nos dijeron que sí nos iban a contestar y pasaban, nos decían que les diéramos 10 días hábiles, 20 días hábiles, y se pasaba este tiempo y no nos contestaban. ¿Y quiénes les decían eso? Bueno, al principio, recuerdo muy bien que nos recibió la gerencia fiduciaria, la gerencia fiduciaria, que es la encargada de llevar a cabo esta situación de los fideicomisos. Incluso recuerdo muy bien, era un licenciado de nombre Guillermo González. Bien. Primero nos atendió él. Igual nos dijo que le diéramos tiempo para checar lo del fideicomiso, que sí estaban conscientes de que existía, ¿sí? Pero que no nos podían dar una respuesta inmediata. Sin embargo, nos esperamos, pasaron los meses, volvíamos a ir, a tal grado que creo que en la 7ª, 8ª vez nos recibió la directora. De Guillermo, perdón, rápidamente los digo.
Héctor Loyo Urreta, el director fiduciario, lo vimos en 2010, 2 veces en 2010. En 2012 vimos a Luis Peña Quejel. Pon aquí para que... En 2012 enviamos un comunicado al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En 2012 a Luis Peña Quejel, director general de HSBC. El 16 de enero de 2013 estuvimos en el banco con Janet Peregrino y 2 abogados más, que ella es la directora fiduciaria de HSBC. Y el 5 de marzo de 2013 también en la dirección fiduciaria. Como puedes ver, Jorge, aquí el compañero se ha encargado de tener todo vigilante, el señor. Muy puntualmente. Buen Por trabajo. algo fue nombrado presidente del Consejo de Vigilancia. Claro, buen trabajo. Bueno, me ahorró lo que iba a decir, y yo quiero entonces adelantarte que después de haber ido 9 meses al banco y haber dejado 9 escritos, que por cierto son pruebas fundamentales en la demanda que interpusimos en contra de HSBC. Ah, ya demandar. Sí, pero no sin antes mencionarte que fuimos primero a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sí. Esto también, para que nos recibieran, tenían que checar nuestra representación legal, Claro. y se iban días, semanas, meses. Una vez que la comprobaban, nos contestaban. Y lo que nos contestó en aquel entonces la Comisión Nacional Bancaria de Valores es que teníamos que recurrir, para arreglar esta situación del fideicomiso, que teníamos que recurrir a la Conducef. Entonces, ahora hicimos el trámite con la Conducef, que por cierto fue un poquito de menos tiempo y hubo mucha amabilidad por parte, quiero hacer mención, del actual presidente de la Conducef, el licenciado Mario Di Costanzo. Sí. Gracias a él, pues desde el primer día nos puso a la disposición de nuestra petición, nos puso a todo el departamento jurídico de la Conducef a nuestro servicio, o más bien al servicio de nuestra petición. Entonces, recuerdo que esto nos llevó varios días de llevar documentación, de explicarles Claro, a esta gente de la Conducef, que por cierto es una dependencia, una institución creada para este tipo de situaciones, de diferencias o problemas de los clientes.